¿Sabías que Santa Teresa de Ávila recibió una revelación mística sobre 3 animales que protegen tu hogar del mal? Pocas personas conocen esta enseñanza oculta durante siglos. Hoy descubrirás cuáles son, por qué los eligió Dios y cómo pueden cambiar la paz de tu casa para siempre. Santa Teresa de Ávila, en sus experiencias místicas más profundas, recibió del Señor una revelación que permaneció guardada en sus escritos, lejos del conocimiento popular. Hoy, esa sabiduría llega a ti. Durante siglos, las familias católicas más devotas han conocido en silencio estos 3 animales sagrados que actúan como guardianes espirituales contra las fuerzas del mal. No se trata de superstición ni de magia, sino de símbolos profundos que Dios mismo ha colocado en su creación para proteger a quienes le buscan con corazón puro. Si deseas que la paz de Cristo reine en tu hogar y que ninguna fuerza oscura perturbe a tu familia, escribe en los comentarios: «Protege mi hogar, Santa Teresa». No abandones este video antes del final, porque al cierre descubrirás la promesa exacta que Santa Teresa dejó escrita para quienes honren estos guardianes con fe verdadera. Y a lo largo del camino conocerás advertencias cruciales que pueden anular toda protección si no las escuchas. Manifiesta tu confianza en la intercesión de los santos. Dale like si necesitas protección para tu casa y suscríbete si crees que Dios pone guardianes invisibles a nuestro alrededor. En el silencio de su celda en el convento de San José de Ávila, Santa Teresa experimentó lo que ella misma describió como una de las visiones más dulces y protectoras que el Señor le había concedido. No fue una aparición aterradora ni llena de advertencias sombrías. Fue, en sus propias palabras, una revelación maternal, como si Dios quisiera enseñarle cómo cuida de los hogares de sus hijos con ternura infinita. Santa Teresa escribió en uno de sus manuscritos menos conocidos que en aquella visión: el Señor le mostró 3 criaturas de su creación que había colocado desde el principio de los tiempos como guardianes espirituales de las familias que le buscan con corazón sincero. No eran ángeles, no eran santos, eran animales. Seres humildes creados por Dios, que portan en su naturaleza misma un simbolismo tan profundo que atraviesa las escrituras, la tradición y la experiencia mística de la Iglesia. La Santa Carmelita no recibió esta revelación como algo secreto que debía ocultar, sino como un don que debía transmitirse con prudencia, porque no todos los corazones estaban preparados para comprender la delicadeza con la que Dios protege a los suyos. Por eso, esta enseñanza quedó resguardada en sus escritos más íntimos, conocida solo por sus hijas espirituales más cercanas y por aquellas almas que con el tiempo descubrieron en sus páginas este tesoro escondido. Hoy, hermana, tú eres una de esas almas. Y lo que vas a descubrir no es fantasía ni superstición. Es la sabiduría de una santa doctora de la Iglesia, una mujer que caminó tan cerca de Dios que pudo ver con claridad lo que otros solo intuyen. El primer animal que Santa Teresa vio en aquella visión fue el gallo. Sí, el gallo. Esa criatura que despierta con el alba, que anuncia la llegada de la luz, que rompe el silencio de la noche con su canto victorioso. Para muchos, es solo un ave de corral. Pero para Santa Teresa, y para la tradición católica más antigua, el gallo es el guardián del umbral, el vigilante del hogar, el que anuncia que las tinieblas han terminado y que la luz de Cristo regresa. ¿Recuerdas el Evangelio? Cuando Pedro negó a Jesús 3 veces, fue el canto del gallo el que despertó su conciencia, el que lo hizo volver en sí, el que lo condujo al llanto purificador. El gallo no es simplemente un animal. Es un símbolo del arrepentimiento, de la vigilia, de la alerta espiritual. Es el que no duerme cuando las sombras acechan. Es el que llama a despertar cuando el alma está adormecida. Santa Teresa vio en el gallo al primer guardián porque su misión es precisamente esa: mantener despierta la conciencia del hogar. No permitir que el mal entre en silencio. No dejar que la oscuridad se instale sin que nadie lo note.
El gallo canta y con su canto declara: aquí hay luz, aquí hay vida, aquí no reinará la noche. En muchas familias católicas de España, de México, de América Latina, existe desde hace siglos la costumbre de tener la imagen de un gallo en la entrada del hogar, o cerca de las ventanas, o en el patio donde comienza el día. No es casualidad, es memoria ancestral de esta enseñanza que Santa Teresa recibió y que las abuelas, sin saberlo del todo, han transmitido de generación en generación. Pero el gallo no actúa solo, y aquí es donde la revelación se vuelve aún más hermosa. Santa Teresa vio que Dios, en su sabiduría infinita, no envió un solo guardián, sino 3, porque la protección divina es completa, abarca todo, no deja ningún flanco desprotegido. Y cada uno de estos animales tiene una misión específica, un don particular, una forma única de cuidar a la familia que habita bajo su amparo. El gallo protege el umbral, anuncia la luz, despierta la conciencia. Es el primero en actuar, el que está siempre alerta, el que no permite que el mal se acerque sin ser notado. Pero hay un segundo animal, uno que trae consigo algo que el gallo no puede dar: el consuelo, la paz interior, el sosiego del alma atribulada. Y hay un tercero, el más sagrado de todos, el que Santa Teresa vio envuelto en una luz tan pura que apenas podía sostener la mirada. Ese tercer guardián es el que sella la protección, el que completa el escudo espiritual, el que convierte al hogar en un santuario inviolable para las fuerzas del mal. Pero antes de revelártelos, debes comprender algo esencial. Santa Teresa advirtió que estos guardianes no son amuletos, no son objetos mágicos, no funcionan por su simple presencia física. Actúan por la fe de quien los acoge, por la oración de quien los invoca, por la pureza de corazón de quien confía en la protección divina que ellos representan. Sin fe, son solo animales. Con fe, son instrumentos de Dios. Por eso, hermana, lo que estás a punto de descubrir no es solo información, es una invitación a abrir tu corazón a la manera en que Dios cuida de ti, a reconocer que Él no te ha dejado sola, a entender que tu hogar, tu familia, tu paz, están bajo la mirada amorosa del Creador, quien ha colocado en su propia creación los signos de su protección. El gallo ha sido revelado, pero los otros 2 esperan, y cuando los conozcas, comprenderás por qué Santa Teresa llamó a esta revelación un regalo maternal de Dios. El segundo animal que Santa Teresa vio en aquella visión mística fue la paloma. Cuando la Santa Carmelita contempló a esta criatura en su experiencia interior, no la vio como un simple pájaro. La vio descendiendo suavemente, con las alas extendidas, llevando en su presencia misma una paz que no puede explicarse con palabras humanas. Era una paz que atravesaba el alma, que calmaba los pensamientos agitados, que convertía el corazón atribulado en un lago sereno bajo la mirada de Dios. La paloma, hermana, no es un símbolo cualquiera en la fe católica. Es el símbolo por excelencia del Espíritu Santo. Desde el bautismo de Jesús en el río Jordán, cuando el Espíritu descendió sobre él en forma de paloma, esta criatura ha representado la presencia consoladora de Dios, la que trae sosiego donde hay tormenta, la que susurra al corazón cuando todo parece perdido. Santa Teresa comprendió en aquella revelación que el segundo guardián del hogar no viene a despertar como el gallo, sino a consolar. No viene a anunciar la luz, sino a traer la paz que solo Dios puede dar. Porque hay hogares donde no falta la luz, pero falta el sosiego. Hay familias donde no hay oscuridad visible, pero hay inquietud constante, ansiedad que no descansa, miedo que no se va. Para esas almas, para esos hogares, Dios envió a la paloma como guardiana. Su misión es específica y profundamente necesaria: portar la consolación divina a los corazones que habitan bajo ese techo. No actúa con fuerza ni con ruido. Actúa en el silencio, en la oración callada de la madrugada, en el suspiro del alma cansada
que clama por un momento de paz. La paloma protege el interior del hogar, no el umbral como el gallo, sino el corazón mismo de la familia. Protege las conversaciones nocturnas entre esposos, las lágrimas de la madre que ruega por sus hijos, el silencio del anciano que reza antes de dormir. Protege esos momentos sagrados en los que el alma está vulnerable, abierta, necesitada de Dios. Santa Teresa escribió que en los hogares donde la paloma es acogida con fe, hay algo que cambia. Las discusiones pierden su veneno. Las palabras duras se suavizan antes de ser pronunciadas. Los corazones heridos encuentran, sin saber cómo, el camino del perdón. No es magia, es la acción silenciosa del Espíritu Santo que utiliza este símbolo, esta imagen, esta presencia devocional para tocar lo que las manos humanas no pueden alcanzar. Hay testimonios antiguos transmitidos en comunidades católicas de España y de América, de familias que colocaron la imagen de una paloma en su hogar, no como adorno, sino como signo de fe, como invitación al Espíritu Santo a habitar plenamente en esa casa. Y esas familias, hermana, experimentaron algo inexplicable, una paz que no venía de resolver los problemas, porque los problemas seguían ahí. Venía de otra parte, venía de más arriba. Una madre anciana en Ávila contó alguna vez que durante años su hogar había sido un campo de batalla. Hijos enfrentados, silencios que dolían más que los gritos, un dolor sordo que nadie sabía cómo curar. Un día, movida por una intuición que no podía explicar, colocó una pequeña imagen de una paloma blanca junto al crucifijo de su sala y comenzó a rezar. No pidió milagros, solo pidió paz. En cuestión de semanas algo cambió. Las conversaciones empezaron a fluir. Los silencios dejaron de ser pesados. Un hijo pidió perdón sin que nadie se lo exigiera. Otro regresó a casa después de años de ausencia. No fue un cambio dramático. Fue suave, como el vuelo de una paloma. Pero fue real. Tan real que esa familia lo atribuyó a la intercesión de Santa Teresa y a la acogida del Espíritu Santo bajo la forma de ese guardián silencioso. La paloma actúa en lo oculto. No hace ruido. No exige atención. Pero su presencia se siente. Se siente en el alivio inexplicable después de una oración. Se siente en el perdón que llega cuando ya parecía imposible. Se siente en esa paz que no tiene lógica humana porque viene de Dios. Santa Teresa advirtió también que este guardián es el más delicado de los tres, porque la paloma huye donde hay violencia, donde hay gritos constantes, donde hay corazones cerrados a la gracia. No impone su presencia, se ofrece y solo permanece donde es acogida con mansedumbre. Por eso, hermana, si en tu hogar hay tormentas interiores, si hay discordias que no terminan, si hay un cansancio del alma que no sabes cómo aliviar, la paloma es el guardián que necesitas invocar. No con fórmulas mágicas, sino con oración humilde, no con exigencias, sino con apertura de corazón. Pero la protección divina no termina aquí. El gallo vigila el umbral, anuncia la luz, despierta la conciencia. La paloma consuela, trae paz, protege el interior. Pero hay un tercer guardián, y ese tercero, hermana, es el más poderoso de todos. Es el que Santa Teresa vio envuelto en un resplandor tan puro que apenas podía sostener la mirada. Ese tercer animal no solo protege, sella, completa, convierte al hogar en un lugar donde el mal no puede entrar, no porque esté cerrado con muros, sino porque está consagrado con amor. Y cuando lo conozcas, comprenderás por qué esta revelación ha cambiado la vida de tantas familias católicas a lo largo de los siglos. Pero antes de revelártelo, debes entender algo crucial. Los tres guardianes no actúan separados, actúan juntos. Son como una trinidad protectora que envuelve al hogar, cada uno con su misión, pero todos unidos en un solo propósito: mantener a salvo a los que Dios ama. El tercer guardián te espera,
y su nombre está a punto de ser pronunciado. El tercer animal que Santa Teresa contempló en su visión mística fue el cordero. Cuando la Santa Carmelita vio al cordero en aquella experiencia interior, no lo vio pastando tranquilamente en un campo. Lo vio de pie, sereno, con una mirada que irradiaba mansedumbre y fortaleza al mismo tiempo. Y comprendió en lo profundo de su alma que ese animal no representaba debilidad, sino el poder más grande que existe en el universo, el poder del amor que se entrega hasta el final. El Cordero, hermana, es el símbolo supremo de Cristo. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el que fue sacrificado para que tú y yo pudiéramos vivir. Es el que en su mansedumbre infinita venció al mal no con violencia, sino con entrega total. Y ese Cordero, según Santa Teresa, es el tercer guardián del hogar, el más sagrado, el más poderoso, el que sella la protección divina de manera definitiva. Mientras el gallo vigila el umbral y la paloma consuela el interior, el Cordero protege con su sacrificio. Su presencia en el hogar no es solo simbólica, es sacramental, porque donde está el Cordero, ahí está Cristo. Y donde está Cristo, el mal no puede permanecer, no porque sea expulsado con fuerza, sino porque la luz es tan intensa que las tinieblas simplemente se disuelven. Santa Teresa escribió que el Cordero actúa de una manera completamente distinta a los otros dos guardianes. No despierta como el gallo, no consuela como la paloma. El Cordero cubre, protege con su propio cuerpo. Se interpone entre el hogar y cualquier fuerza que intente dañarlo. Y lo hace en silencio, sin alarde, con la misma mansedumbre con la que Jesús caminó hacia el Calvario. Imagina, hermana, el patio de tu casa al amanecer. La luz aún es tenue, el rocío cubre las plantas, todo está en silencio. En ese momento, cuando el mundo aún descansa, el Cordero ya está ahí, de pie, vigilante, cubriendo a los que duermen bajo ese techo. No hace ruido, no reclama atención, simplemente está. Y su presencia es suficiente. Imagina la entrada de tu hogar al caer la noche. Las sombras se alargan. El cansancio del día pesa sobre los hombros. Entras, cierras la puerta y sin saberlo, el Cordero sella esa entrada con su amor protector. Nadie lo ve, nadie lo siente de manera física, pero está ahí, como un escudo invisible que no permite que nada oscuro atraviese ese umbral. Imagina la ventana de tu habitación en la noche más oscura. Afuera, el mundo puede estar agitado, lleno de peligros, lleno de maldad. Pero adentro, donde el Cordero ha sido acogido con fe, hay una paz que no se explica. Hay una protección que no viene de cerrojos ni de alarmas, sino de algo mucho más profundo. Viene del amor de Dios hecho carne, del sacrificio que se renueva cada día en cada hogar que lo acoge. Santa Teresa entendió que el Cordero es el guardián final, porque su protección no es temporal. No depende de circunstancias, no se agota. Es eterna, porque viene del sacrificio eterno de Cristo en la cruz. Y ese sacrificio, hermana, no es solo un evento del pasado, es una realidad presente. Cada día, en cada Eucaristía, el Cordero se entrega de nuevo, y cada día, en cada hogar que lo acoge, esa entrega se convierte en protección real. Hay testimonios de familias que, sin saberlo del todo, han vivido bajo la protección del Cordero durante generaciones. Son esas familias donde, a pesar de las dificultades, nunca faltó el pan, donde a pesar de las tormentas, nunca se perdió la fe, donde a pesar del dolor, nunca se rompió el amor. Una anciana en un pueblo de Castilla contaba que su abuela siempre tuvo en su hogar, junto al crucifijo, la imagen de un pequeño cordero de yeso. No era una imagen costosa, no era una talla artística, era simple, humilde, casi olvidada por todos. Pero esa abuela, cada noche antes de dormir, tocaba suavemente esa imagen y susurraba una oración. Cordero de Dios,
protege a los míos. Y esa familia, hermana, atravesó guerras, atravesó pestes, atravesó hambrunas, y nunca en ninguna generación hubo una muerte violenta. Nunca hubo una desgracia inexplicable. Nunca hubo un mal que destruyera por completo. Siempre hubo dolor, sí, porque en esta vida el dolor existe. Pero siempre hubo también protección, sosiego y la certeza de que algo más grande los estaba cuidando. Eso es lo que hace el Cordero. No elimina el sufrimiento, porque el sufrimiento forma parte de nuestra condición humana, pero lo transforma, lo llena de sentido, lo convierte en una ofrenda que, unida al sacrificio de Cristo, se vuelve redentora. Y en ese proceso, protege al hogar de la destrucción espiritual, de la desesperación, de la pérdida total de la esperanza. El Cordero no actúa solo, actúa con el gallo y con la paloma. Los tres juntos forman una trinidad protectora. El gallo anuncia la luz, la paloma trae la paz. El Cordero sella con amor, y cuando los tres están presentes en un hogar, ese hogar se convierte en un pequeño santuario, en un lugar donde Dios habita de manera especial, donde el mal no puede entrar porque el amor lo ha expulsado. Ahora, mi hermana, ya conoces a los tres guardianes, el gallo, la paloma y el Cordero. Pero conocerlos no es suficiente. Ahora debes comprender qué hace exactamente cada uno, cómo actúan, cuándo intervienen, por qué Santa Teresa los vio unidos y no separados. Porque estos tres no son guardianes independientes. Son un solo escudo, una sola protección, una sola manifestación del amor divino que cuida de ti y de los tuyos. Y eso es lo que descubrirás a continuación. Santa Teresa escribió en sus notas personales que el gallo no duerme como los demás animales. Duerme vigilante, con un ojo siempre alerta, con el oído afinado para percibir cualquier movimiento en la oscuridad. Y cuando siente que las tinieblas han alcanzado su punto más profundo, justo antes del amanecer, rompe el silencio con su canto. No canta para despertar a los hombres, canta para anunciar que la noche ha terminado, que la luz está por regresar, que las tinieblas deben retirarse. Esa es su misión espiritual en el hogar. El gallo es el vigilante del umbral. Es el que se coloca en la puerta, en la entrada, en el límite entre lo de adentro y lo de afuera. Y desde ahí, con su presencia simbólica, declara una verdad espiritual. Aquí no entra la oscuridad sin ser notada. Aquí no reina la noche sin resistencia. Aquí hay conciencia despierta, hay alerta, hay luz que regresa cada día. Santa Teresa comprendió que muchos hogares caen en la oscuridad, no porque el mal irrumpa con violencia, sino porque nadie está despierto para notarlo. El mal entra sigiloso, despacio, por rendijas pequeñas, una mentira aquí, un resentimiento allá, un silencio que se vuelve rencor, una distancia que se convierte en frialdad, y cuando la familia finalmente se da cuenta, ya es demasiado tarde. La oscuridad ya se instaló. Por eso el gallo es el primer guardián, porque su función es despertar la conciencia antes de que sea tarde, mantener alerta el corazón, no permitir que la familia caiga en el sueño espiritual, en esa indiferencia peligrosa que deja las puertas abiertas a lo que no debería entrar. Hay una historia antigua, transmitida en una familia de Salamanca, que cuenta cómo el gallo salvó a una casa de una desgracia espiritual. Era una familia buena, católica, devota. Pero poco a poco, sin darse cuenta, habían dejado de rezar juntos. Primero fue una noche, luego 2, luego una semana. Y así el rosario familiar quedó olvidado. La Biblia cerrada. El crucifijo cubierto de polvo. Una noche, la madre de esa familia tuvo un sueño inquietante. Vio su casa envuelta en sombras espesas, y en medio de esas sombras, un gallo blanco cantaba con desesperación, tratando de despertar a la familia. Pero nadie lo escuchaba. El gallo cantaba y cantaba, pero todos seguían dormidos. Y entonces
en el sueño, las sombras comenzaron a entrar por las ventanas, por las puertas, por cada rendija, y el gallo, agotado, dejó de cantar. Esa madre despertó sobresaltada y comprendió. La familia había dejado de estar alerta. Habían dejado de cuidar su vida espiritual. Y eso había abierto la puerta a algo oscuro que ella no podía nombrar, pero que sentía. Esa misma noche, convocó a todos, les contó el sueño y juntos decidieron volver a rezar el rosario cada tarde, juntos, sin excepción. Poco tiempo después, sin buscarlo, alguien les regaló una pequeña figura de un gallo de cerámica. La madre, recordando el sueño, la colocó junto a la entrada de la casa. Y cada vez que pasaba frente a ella, susurraba una oración: Señor, manténnos despiertos. No permitas que el sueño espiritual entre en esta casa. Y esa familia, hermana, comenzó a notar algo. Las tentaciones que antes parecían irresistibles ahora perdían fuerza. Las discusiones que antes escalaban rápidamente ahora se detenían antes de estallar. Los hijos, que habían comenzado a alejarse de la fe, empezaron a hacer preguntas, a buscar, a volver. No fue un cambio dramático, fue gradual, como el amanecer, como el canto del gallo que anuncia que la luz está por llegar. El gallo, según Santa Teresa, no expulsa el mal con fuerza, lo previene, lo anuncia antes de que llegue, mantiene la conciencia despierta para que la familia pueda actuar antes de que sea tarde. Es el guardián preventivo, el que dice: atención, cuidado, no bajes la guardia porque el enemigo acecha. Y su lugar en el hogar es específico, no en la recámara, no en la sala, en el umbral, en la entrada. Ahí donde termina el mundo y comienza el hogar. Ahí donde se cruza de lo externo a lo interno, porque es ahí donde el mal intenta entrar primero. Y es ahí donde el gallo debe estar vigilante, alerta, cantando su verdad cada día. Aquí hay luz, aquí hay vida, aquí no reinará la noche. Pero el gallo, por poderosa que sea su misión, no puede hacerlo todo solo. Puede anunciar, puede alertar, puede despertar la conciencia. Pero no puede, por sí mismo, traer el sosiego que un hogar necesita cuando ya está herido. No puede consolar el corazón atribulado. No puede calmar la tormenta interior que muchas veces estalla dentro de las paredes, lejos de los ojos del mundo. Para eso, hermana, está el segundo guardián, la paloma. Y su don es tan delicado, tan profundo, tan necesario, que pocas personas lo reconocen hasta que lo experimentan, porque la paloma no actúa en el umbral, actúa en lo más hondo del corazón. Y lo que hace ahí, en ese lugar secreto donde nadie más puede entrar, es lo que sostiene a las familias cuando todo parece derrumbarse. Y eso es lo que descubrirás ahora. La paloma no anuncia, no despierta, no alerta. La paloma consuela. Santa Teresa de Ávila escribió que la paloma es el guardián más silencioso de los tres, pero también el más cercano al corazón humano. Porque mientras el gallo actúa desde el umbral, la paloma entra. Entra al hogar. Entra a la sala donde la familia se reúne. Entra a la recámara donde la madre llora en secreto. Entra al rincón donde el anciano reza con voz quebrada. Y ahí, en esos lugares íntimos, invisibles para el mundo, la paloma despliega sus alas y cubre con su presencia aquello que está roto. Su misión no es prevenir, como el gallo. Su misión es sanar. No sanar el cuerpo, sino sanar el alma. Calmar la tormenta interior que muchas veces es más destructiva que cualquier mal externo. Porque hay hogares, hermana, donde no hay demonios visibles, pero hay angustia constante. Hay familias donde no hay ataques del enemigo, pero hay ansiedad que no deja dormir. Hay corazones donde no hay pecados graves, pero hay un peso sordo, una tristeza que no se va, un cansancio del alma que no encuentra alivio. Para esas almas, la paloma es el guardián enviado por Dios.
Santa Teresa relató en sus escritos que en una de sus visiones más profundas vio cómo el Espíritu Santo descendía sobre los hogares en forma de paloma, posándose suavemente sobre aquellos que más sufrían en silencio. Y al posarse, algo cambiaba. No se resolvían los problemas, no desaparecían las cruces, pero llegaba una paz inexplicable, una paz que, en palabras de San Pablo, sobrepasa todo entendimiento. Esa paz, hermana, no es humana. No viene de resolver las cosas, viene de Dios. Y la paloma es su mensajera. Hay testimonios de mujeres mayores, de abuelas que han vivido toda una vida, que cuentan cómo en los momentos más oscuros de su existencia, cuando todo parecía perdido, sintieron algo que no pueden explicar con palabras. Una presencia suave, un consuelo que no venía de nadie visible, una certeza de que no estaban solas, de que algo más grande las sostenía. Una anciana en un pueblo de Extremadura contaba que cuando perdió a su esposo, el dolor fue tan profundo que no podía ni rezar. Las palabras no salían, las oraciones se ahogaban en llanto. Y una noche, sentada frente al crucifijo de su sala, pidió con desesperación: «Señor, no puedo más. Envíame consuelo porque mi corazón no resiste». Y esa misma noche, sin saber por qué, sintió la necesidad de colocar una imagen de una paloma blanca junto al crucifijo. No lo pensó, solo lo hizo. Y comenzó a rezar no con palabras, sino con suspiros, con gemidos del alma que solo el Espíritu Santo puede interpretar. Y poco a poco, hermana, algo cambió. No dejó de doler, no dejó de llorar. Pero el dolor dejó de ser insoportable, se volvió llevadero, como si alguien invisible estuviera ayudándola a cargar esa cruz. Y en las noches, cuando el silencio era más pesado, sentía una paz que no venía de ella misma, una paz que la sostenía, una paz que le susurraba al corazón: «No estás sola, yo estoy aquí». Eso es lo que hace la paloma. No elimina el dolor, lo acompaña, lo transforma, lo convierte en algo que, aunque duele, ya no destruye. Porque donde está la paloma, ahí está el Espíritu Santo. Y donde está el Espíritu Santo, ahí está el consuelo que ningún ser humano puede dar. La paloma actúa en los momentos de vulnerabilidad, cuando el corazón está abierto, herido, expuesto, cuando ya no quedan fuerzas para fingir que todo está bien, cuando las lágrimas brotan sin permiso y las palabras no alcanzan para expresar lo que se siente. Ahí es donde la paloma se posa, suavemente, sin hacer ruido, sin exigir nada, solo ofreciendo lo que solo Dios puede dar: paz en medio de la tormenta. Santa Teresa advirtió que la paloma es el guardián más delicado porque no permanece donde hay violencia constante, no permanece donde hay gritos que no cesan, no permanece donde hay corazones cerrados a la gracia. La paloma se ofrece, pero no se impone. Llega cuando es invocada con humildad, permanece cuando es acogida con mansedumbre y se aleja cuando el corazón se endurece. Por eso, hermana, si en tu hogar hay tormentas interiores, si hay discordias que no encuentran solución, si hay un cansancio del alma que no se alivia con nada humano, invocar a la paloma no es superstición, es abrir la puerta al Espíritu Santo. Es decirle a Dios: ven, porque por mí misma no puedo. Ven, porque necesito tu consuelo. Ven, porque sin ti este hogar no tiene paz. Y cuando la paloma llega, hermana, las cosas no cambian de golpe, pero empiezan a cambiar. Las palabras duras se suavizan, los silencios pesados se vuelven menos amargos. Los corazones heridos encuentran, sin saber cómo, el camino del perdón. No porque alguien lo haya obligado, sino porque el Espíritu Santo trabaja en lo oculto, transformando desde adentro lo que ninguna fuerza externa puede tocar. Y cuando el gallo y la paloma actúan juntos, hermana, algo hermoso sucede. El gallo mantiene despierta la conciencia. La paloma trae el consuelo necesario. Pero aún falta algo.
falta el sello, falta la protección final, falta el guardián que no solo previene ni solo consuela, sino que cubre con su propio sacrificio todo lo que esos dos han comenzado. Y ese guardián, el tercero, el más sagrado, tiene un poder que los otros dos no tienen, porque su protección no es solo espiritual, es sacramental, es eterna, y cuando actúa, convierte al hogar en un lugar donde el mal simplemente no puede permanecer. Y eso es lo que descubrirás a continuación. El cordero no vigila como el gallo, no consuela como la paloma. El cordero cubre. Santa Teresa de Ávila escribió en sus manuscritos más íntimos que el tercer guardián tiene una misión que los otros dos no pueden cumplir: sellar la protección del hogar con el sacrificio mismo de Cristo. No es una protección temporal, no es una protección que depende de circunstancias. Es una protección eterna, enraizada en el misterio más profundo de la fe católica: el Cordero de Dios que fue inmolado y que con su sangre redimió al mundo. Cuando el Cordero es acogido en un hogar con fe genuina, ese hogar queda marcado, sellado, consagrado. No porque haya un ritual mágico, sino porque el amor de Cristo, manifestado en su entrega total, envuelve ese lugar con una fuerza que ninguna oscuridad puede penetrar. El mal puede acechar, puede rondar, puede intentar entrar, pero no puede atravesar el escudo del Cordero, porque ese escudo es el amor que venció a la muerte. Santa Teresa vio en una de sus visiones cómo el Cordero se interponía entre el hogar y las fuerzas oscuras, no con violencia, no con gritos, con su simple presencia, con su mansedumbre inquebrantable. Y esas fuerzas, al tocar la luz que emanaba del Cordero, se disolvían, no porque fueran destruidas, sino porque no podían coexistir con esa pureza. El Cordero protege desde el sacrificio, y eso, hermana, es lo que lo hace el más poderoso de los tres guardianes. Porque su fuerza no viene de sí mismo, viene de lo que representa, viene del Calvario, viene del altar, viene de cada Eucaristía donde el Cordero de Dios se entrega de nuevo por amor a ti, por amor a tu familia, por amor a todos los que habitan bajo ese techo. Imagina una noche oscura. La familia ha vivido una pérdida dolorosa. Un ser querido ha partido. El silencio de la casa es pesado, casi insoportable. Todos están reunidos en la sala, sin saber qué decir, sin encontrar consuelo en las palabras. Y en medio de ese silencio, alguien enciende una vela frente al crucifijo. Y junto al crucifijo hay una pequeña imagen de un cordero. Nadie dice nada, pero todos sienten algo. Una presencia que no se ve, pero que está ahí. Una compañía que no viene de los seres humanos que están en esa sala, sino de algo más grande. Y en ese momento, el dolor no desaparece, pero se vuelve soportable. Porque el Cordero ha cubierto a esa familia con su amor. Les ha recordado que el sufrimiento no es el final, que la muerte no tiene la última palabra, que hay una resurrección esperando al otro lado. Eso es lo que hace el Cordero. Transforma el dolor en ofrenda, convierte el sufrimiento en algo redentor. No elimina las cruces, porque las cruces son parte del camino, pero las llena de sentido. Las une al sacrificio de Cristo. Y en esa unión, el hogar encuentra una fortaleza que no viene de sí mismo. Santa Teresa escribió que el Cordero es el sello final porque su protección no se limita a lo visible. Protege también lo invisible. Protege las almas de los que habitan en esa casa. Protege contra la desesperación, contra la pérdida de la fe, contra el oscurecimiento del corazón. Protege contra esa muerte espiritual, que es mucho más terrible que cualquier muerte física. Hay una historia que se cuenta en una familia de Toledo. Durante generaciones, esa familia mantuvo en su jardín una pequeña estatua de un cordero, casi olvidada, cubierta de musgo y desgastada por el tiempo.
Nadie recordaba ya quién la había colocado ahí ni por qué. Solo sabían que siempre había estado. Una noche, el hijo mayor de esa familia, un hombre ya anciano, estaba sentado en el jardín bajo la luz de la luna. Había perdido la fe hacía años. Había dejado de creer en todo. Y esa noche, en su soledad, contemplaba el vacío de su propia vida. Y entonces su mirada cayó sobre la estatua del Cordero. Y algo que no puede explicar lo movió a acercarse. Se arrodilló frente a esa estatua vieja, olvidada. Y por primera vez en décadas rezó. No sabía qué decir. Solo susurró: Señor, si aún estás ahí, ayúdame. Y entonces, hermana, algo inexplicable sucedió. No vio luces, no escuchó voces, pero sintió en lo profundo de su ser una certeza que no había sentido nunca. Una certeza de que no estaba solo, de que nunca había estado solo, de que el Cordero de Dios había estado ahí, cubriendo su vida, esperando pacientemente a que Él volviera. Ese hombre regresó a la fe, regresó a la iglesia. Y cuando le preguntaron qué había pasado, solo podía decir: el Cordero me trajo de vuelta. No entendía cómo, no podía explicarlo, pero sabía que era verdad. El Cordero actúa en lo más profundo. No solo protege el hogar de males externos, protege a las almas que habitan en él de perderse para siempre. Y esa protección, hermana, es la más importante de todas, porque puedes perder muchas cosas en esta vida. Puedes perder salud, dinero, comodidades, pero si pierdes tu alma, lo has perdido todo. Por eso el Cordero es el sello final, porque donde está Él, ahí está Cristo. Y donde está Cristo, ahí está la salvación. Pero Santa Teresa advirtió algo crucial, algo que no puedes ignorar. Los tres guardianes, el gallo, la paloma y el cordero, son dones de Dios para proteger tu hogar. Pero no actúan automáticamente, no funcionan como amuletos mágicos. No basta con tener sus imágenes, no basta con conocer sus nombres. Hay una manera correcta de invocarlos. Hay una forma de acogerlos que abre las puertas a su acción. Y hay errores, hermana, errores graves que pueden anular toda su protección, que pueden convertir algo sagrado en algo vacío. Y si no conoces esos errores, si no sabes cómo invocarlos correctamente, puedes tener los tres guardianes en tu casa y aún así vivir desprotegida. Y eso es lo que descubrirás ahora. Una de las preguntas que más atormentaba a las hijas espirituales de Santa Teresa era esta: ¿cómo sabemos que los guardianes están actuando? ¿Cómo reconocemos su presencia sin caer en superstición, sin inventar señales donde no las hay, sin confundir nuestra imaginación con la realidad espiritual? Santa Teresa, con su sabiduría materna, respondió a esas inquietudes de una manera muy sencilla. Los guardianes no actúan con espectáculo, no hacen milagros ruidosos, no se manifiestan con luces brillantes ni con eventos extraordinarios. Actúan en lo cotidiano, en lo pequeño, en esos detalles que solo un corazón atento puede percibir. La presencia del gallo, hermana, no se reconoce porque de repente tu vida esté libre de tentaciones. Se reconoce porque empiezas a notarlas antes de caer en ellas, porque algo dentro de ti se despierta justo a tiempo, porque esa conversación peligrosa que ibas a tener, de repente pierdes las ganas, porque esa decisión que ibas a tomar sin pensar, algo te detiene y te hace reflexionar. No es magia. Es la acción de la gracia que te mantiene alerta. Es la conciencia despierta que el gallo simboliza. Y cuando eso sucede repetidamente, cuando te das cuenta de que hay algo que te está protegiendo de ti misma, ahí está la señal de que el primer guardián está actuando. La presencia de la paloma es aún más sutil. No se reconoce porque de repente todos los problemas de tu hogar se resuelven. Se reconoce porque en medio de los problemas hay una paz inexplicable, porque las discusiones que antes terminaban en gritos, ahora terminan en silencios serenos,
porque las palabras duras que ibas a decir se suavizan antes de salir de tu boca, porque en medio del dolor más profundo hay un consuelo que no viene de ninguna persona visible. Una mujer de Burgos contaba que durante meses vivió atormentada por la ansiedad. No podía dormir, no podía rezar, todo le pesaba. Y una noche, después de colocar una imagen de una paloma junto a su cama y rezar con lágrimas, sintió algo que no puede explicar. Una suavidad en el corazón, un alivio que no venía de haber resuelto nada, porque nada se había resuelto. Venía de otra parte, y esa noche durmió en paz por primera vez en meses. Esa es la señal de la paloma. No la ausencia de problemas, sino la presencia de paz en medio de ellos. Y la presencia del Cordero, hermana, es la más profunda de todas. No se reconoce porque tu vida esté libre de sufrimiento. Se reconoce porque el sufrimiento deja de destruirte, porque las cruces que cargas ya no te aplastan, porque en medio del dolor más terrible hay una certeza de que no estás sola, de que hay un propósito, de que todo esto de alguna manera tiene sentido. Hay familias que han vivido tragedias terribles, pérdidas irreparables, enfermedades devastadoras, y aún así no se derrumbaron, no perdieron la fe, no cayeron en la desesperación. Y cuando les preguntan cómo lo soportaron, solo pueden decir no lo sé. Algo nos sostuvo. Alguien nos cargó cuando ya no podíamos caminar. Esa es la señal del Cordero, la fortaleza que no viene de ti misma, el amor que te sostiene cuando ya no te quedan fuerzas. Pero Santa Teresa también advirtió sobre las falsas señales, sobre esas cosas que las personas confunden con la acción de los guardianes, pero que en realidad son solo coincidencias, o peor aún, engaños del enemigo. Una falsa señal es buscar constantemente eventos extraordinarios, esperar milagros visibles, querer ver luces, escuchar voces, tener experiencias místicas espectaculares. Los guardianes no actúan así, y si alguien te dice que desde que colocó una imagen de un gallo en su casa, empezó a tener visiones y experiencias sobrenaturales constantes, Santa Teresa diría, ten cuidado. Eso no viene de Dios. Otra falsa señal es atribuir a los guardianes cosas que son simplemente el resultado de tus propias decisiones. Si dejas de pecar porque tienes miedo al castigo, eso no es la acción del gallo. Si tienes paz porque ignoraste los problemas en lugar de enfrentarlos, eso no es la acción de la paloma. Si soportas el sufrimiento con amargura y resentimiento, eso no es la acción del Cordero. Los guardianes actúan desde la gracia, y la gracia no produce miedo, ni evasión, ni amargura. Produce libertad, verdad y amor. Santa Teresa enseñaba a sus hijas espirituales que la mejor manera de discernir si los guardianes están actuando es preguntarse esto: ¿me está acercando esto a Dios o me está alejando? ¿Me está haciendo más humilde o más orgullosa? ¿Me está llenando de amor o de soberbia espiritual? Si la respuesta es que te acerca a Dios, que te hace más humilde, que te llena de amor genuino, entonces sí, los guardianes están actuando. Si la respuesta es lo contrario, entonces estás confundiendo las cosas. Hay testimonios hermosos de familias que aprendieron a reconocer estas señales sutiles. Una familia en Sevilla contaba que después de acoger a los 3 guardianes con fe sencilla, empezaron a notar pequeños milagros cotidianos. No ganaron la lotería, no se curaron de enfermedades incurables, pero el dinero siempre alcanzaba justo a tiempo. Las enfermedades, aunque dolorosas, nunca fueron devastadoras. Las discusiones familiares, aunque existían, siempre encontraban solución. Y lo más importante, la fe nunca se perdió. Pasaron generaciones, pasaron guerras, pasaron crisis, pero esa familia nunca dejó de creer, nunca dejó de rezar, nunca dejó de amarse, y ellos atribuían eso a la protección silenciosa de los 3 guardianes que, generación tras generación, habían sido acogidos con devoción sencilla. Esa es la verdadera señal, hermana, no los eventos extraordinarios, sino la perseverancia en la fe, la paz en medio de la tormenta,
el amor que no se rinde, la esperanza que no se apaga. Pero hay algo más que Santa Teresa reveló, algo que pocas conocen, una advertencia que cambió la vida de quienes la ignoraron y que salvó a muchas otras de cometer errores graves. Porque los guardianes, aunque poderosos, pueden ser neutralizados. Su acción puede ser anulada. No por el enemigo, sino por nosotros mismos, por nuestra ignorancia, por nuestras prácticas incorrectas, por nuestra falta de comprensión de lo que realmente estamos invocando. Y esa advertencia es lo que descubrirás a continuación. Santa Teresa de Ávila, en su infinita prudencia maternal, sabía que no bastaba con enseñar la verdad. También había que advertir sobre los errores, no para asustar, sino para proteger. Como una madre que le dice a su hija con ternura: «Hijita, cuida esto, porque si no lo cuidas te harás daño». Y en sus escritos más íntimos, la santa dejó constancia de algo que pocas personas conocen. Los 3 guardianes pueden estar presentes en un hogar y aún así no actuar. No porque no quieran, sino porque nosotros, con nuestra ignorancia o con nuestras prácticas incorrectas, hemos cerrado la puerta a su acción. El primer error, hermana, el más común y el más peligroso, es tratar a los guardianes como amuletos mágicos. Santa Teresa advirtió con firmeza: los guardianes no son objetos de poder, no son talismanes, no funcionan por el simple hecho de tenerlos en la casa. No basta con colocar una imagen de un gallo, una paloma y un cordero en tu hogar y esperar que automáticamente todo esté protegido. Eso no es fe, eso es superstición. Y la superstición no solo no protege, sino que abre la puerta a engaños espirituales. Los guardianes actúan cuando son acogidos con fe genuina, con oración, con un corazón que busca verdaderamente a Dios y no solo su protección. Si colocas sus imágenes pero no rezas, si las tienes ahí como decoración pero no vives tu fe, si las invocas pero tu vida está llena de pecado sin arrepentimiento, entonces no esperes que actúen. Porque Dios no es un comerciante. No se le manipula con rituales vacíos. Una mujer en Madrid contaba que colocó las 3 imágenes en su casa después de escuchar sobre esta devoción, pero no rezaba. No iba a misa, no se confesaba, y cuando las cosas en su hogar no mejoraron, se enojó, se sintió engañada, y en su enojo quitó las imágenes y las desechó. Años después, cuando por fin regresó a la fe, comprendió su error. Los guardianes estaban ahí, pero ella había cerrado la puerta, no ellos. El segundo error que Santa Teresa advirtió es mezclar esta devoción con prácticas esotéricas o supersticiosas. Hay personas que escuchan sobre los 3 guardianes y de inmediato empiezan a mezclarlos con cosas que no tienen nada que ver con la fe católica. Empiezan a hablar de energías, de rituales extraños, de combinaciones con piedras, velas de colores, hierbas, lecturas de cartas. Y eso, hermana, es una profanación. Es tomar algo sagrado y contaminarlo con lo que no viene de Dios. Los guardianes son símbolos católicos enraizados en la Escritura, en la tradición y en la experiencia mística de los santos. No tienen nada que ver con el esoterismo, con la magia, con la nueva era. Y si alguien te dice que para que funcionen necesitas hacer rituales complicados, necesitas conseguir objetos especiales, necesitas recitar fórmulas exactas en días específicos, aléjate. Eso no es lo que Santa Teresa enseñó. La devoción a los guardianes es sencilla, tan sencilla que cualquier abuela analfabeta puede practicarla, tan pura que un niño puede comprenderla. Y si alguien la complica, es porque no la entiende, o peor aún, porque quiere engañarte. El tercer error, hermana, es olvidar la oración. Santa Teresa fue clara: sin oración no hay protección. Los guardianes no actúan en un hogar donde no se reza. Pueden estar ahí, pueden ser venerados, pero si no hay una vida de oración, si no hay conversación constante con Dios, si no hay un corazón que busca diariamente al Señor, entonces los guardianes no pueden hacer nada.
porque su acción no es independiente de Dios. Su acción es la acción de Dios manifestada a través de esos símbolos. Y Dios no actúa donde no es invitado, no entra a la fuerza, espera a que le abras la puerta, espera a que le busques, espera a que le digas, Señor, ven a mi hogar, protégeme, protege a los míos. Y cuando esa oración es sincera, cuando es constante, cuando es humilde, entonces los guardianes pueden actuar. Porque tú has abierto la puerta, tú has invitado a Dios, y Él nunca rechaza esa invitación. El cuarto error que Santa Teresa advirtió es vivir en pecado grave sin arrepentimiento. Hermana, esto es crucial. Los guardianes no protegen a quien vive en pecado grave sin intención de cambiar. No protegen al que blasfema contra Dios y luego quiere su protección. No protegen al que hiere a su familia y no pide perdón. No protegen al que vive en mentira, en adulterio, en odio, y piensa que colocar unas imágenes en su casa lo va a salvar. La protección de Dios no es automática. No es incondicional en el sentido de que puedes vivir como quieras y aún así estar protegido. Dios te ama incondicionalmente, sí, pero su protección actúa plenamente cuando tú cooperas con su gracia, cuando te arrepientes, cuando luchas por vivir en santidad, cuando, aunque caigas, te levantas de nuevo. Si vives en pecado grave y no te importa, si vives alejada de Dios y no quieres volver, entonces los guardianes no pueden hacer nada, porque tú misma has rechazado la protección, tú misma has cerrado la puerta. Y el último error, hermana, es la falta de perseverancia. Hay personas que comienzan esta devoción con fervor, colocan las imágenes, rezan durante una semana, y luego, cuando no ven resultados inmediatos, se desaniman y lo abandonan todo. Y eso es un error grave, porque la protección de los guardianes no es instantánea como un interruptor. Es gradual, es constante, es una obra de Dios que se despliega en el tiempo. Santa Teresa enseñaba que la perseverancia es esencial. No basta con invocar a los guardianes una vez. Hay que mantenerlos presentes en el corazón. Hay que rezar cada día. Hay que vivir la fe cada día, porque la protección no es un evento, es un estado, es una forma de vida. Pero si evitas estos errores, hermana, si acoges a los guardianes con fe pura, con oración constante, con vida recta, con perseverancia humilde, entonces sí puedes experimentar lo que Santa Teresa prometió. Entonces sí, los guardianes pueden actuar en tu hogar con toda la fuerza de la gracia divina. Y entonces sí puedes hacer lo que la Santa enseñó a sus hijas espirituales. Puedes consagrar tu hogar de una manera que lo convierta en un pequeño santuario, en un lugar donde Dios habita de manera especial, en un refugio contra el mal. Y esa consagración, ese acto de fe que cambiará tu hogar para siempre, es lo que descubrirás ahora. Santa Teresa de Ávila no dejó rituales complicados, no dejó fórmulas secretas, no dejó requisitos imposibles de cumplir. Lo que dejó fue algo tan sencillo, tan accesible, tan lleno de ternura, que cualquier persona, en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, puede hacerlo esta misma noche, porque la consagración del hogar a través de los 3 guardianes no requiere ser teóloga, no requiere ser mística, solo requiere un corazón que cree, que confía, que se abre a la protección de Dios con humildad sincera. Y aquí, hermana, está lo que Santa Teresa enseñó a sus hijas espirituales. Los pasos sencillos que convertirán tu hogar en un lugar protegido, consagrado, habitado por la gracia divina. Primer paso, prepara tu corazón. Antes de hacer cualquier cosa externa, antes de colocar imágenes o pronunciar oraciones, necesitas preparar tu corazón. Porque si tu corazón no está en paz con Dios, nada de lo que hagas tendrá efecto real. Si has pecado gravemente, confiésate. Si has herido a alguien de tu familia, pide perdón. Si hay rencores en tu alma, perdona. Limpia tu corazón como limpiarías tu casa
antes de recibir a un invitado importante, porque estás a punto de invitar al Señor a habitar de manera especial en tu hogar, y Él merece encontrar un corazón dispuesto. No necesitas ser perfecta, nadie lo es, pero necesitas estar en estado de gracia. Necesitas tener la voluntad sincera de vivir según la fe que profesas. Segundo paso, consigue las imágenes de los 3 guardianes. No tienen que ser imágenes costosas, no tienen que ser obras de arte. Pueden ser pequeñas figuras de cerámica, de yeso, de madera. Pueden ser estampas, pueden ser dibujos sencillos. Lo que importa no es el valor material. Lo que importa es que representen con dignidad al gallo, la paloma y el cordero. Si no puedes conseguirlas inmediatamente, no te angusties. Puedes comenzar la consagración con lo que tengas, incluso con imágenes dibujadas por ti misma, con fe y devoción. Dios no mira la apariencia externa, mira el corazón. Tercer paso, coloca las imágenes en los lugares apropiados. El gallo debe colocarse cerca del umbral, de la entrada principal de tu hogar. Ahí donde comienza tu casa, ahí donde el mundo exterior se encuentra con tu refugio interior, porque su misión es vigilar ese límite, mantener despierta la conciencia, anunciar la luz cada día. La paloma debe colocarse en un lugar central del hogar, en la sala donde la familia se reúne, junto al altar familiar si lo tienes, cerca del crucifijo. Porque su misión es consolar el interior, traer paz al corazón de la familia, acompañar la oración cotidiana. El cordero debe colocarse en el lugar más sagrado que tengas en tu hogar, junto al crucifijo, junto a la imagen del Sagrado Corazón, junto a la Biblia familiar. Porque su misión es sellar la protección con el sacrificio de Cristo, y por eso debe estar en el lugar donde tú más rezas, donde tu corazón más se encuentra con Dios. Cuarto paso, consagra cada imagen con una oración sencilla. No necesitas oraciones complicadas, no necesitas fórmulas sacerdotales. Santa Teresa enseñó que las oraciones más poderosas son las que nacen del corazón. Pero si necesitas guía, puedes rezar así, frente al gallo. Señor Jesús, que este gallo me recuerde cada día que debo estar despierta, vigilante, atenta a tu luz. Que su presencia en mi hogar mantenga alejadas las tinieblas y despierte mi conciencia cuando esté a punto de caer. Amén. Frente a la paloma, Espíritu Santo Consolador Divino, desciende sobre este hogar como descendiste sobre Jesús en forma de paloma. Trae tu paz a nuestros corazones. Calma nuestras tormentas interiores. Haz de esta casa un lugar de sosiego y de amor. Amén. Frente al Cordero. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, cubre este hogar con tu sacrificio redentor. Protégenos con tu amor. Sella esta casa con tu sangre preciosa. Haz de este lugar un santuario donde el mal no pueda entrar. Amén. Quinto paso. Reza el rosario completo por primera vez con las 3 imágenes presentes. Esta es la consagración formal, el momento en que oficialmente entregas tu hogar a la protección de los 3 guardianes. Reúne a tu familia si es posible. Si estás sola, no importa. Dios te escucha igual. Reza el rosario completo, los 5 misterios, con devoción sincera. Mientras rezas, ten presentes mentalmente a los 3 guardianes. Pide a la Virgen María que interceda para que tu hogar quede bajo su manto protector y bajo la vigilancia de estos símbolos sagrados. Cuando termines, di con fe: Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, consagro este hogar a tu Hijo Jesús. Que el gallo nos mantenga despiertos, que la paloma nos traiga paz, que el cordero nos proteja con su amor. Bajo tu manto buscamos refugio. Amén. Sexto paso. Mantén viva la devoción. La consagración no es un evento de una sola vez. Es el comienzo de una vida de fe renovada en tu hogar. Cada día, al pasar frente a las imágenes, reza brevemente. Cada noche, antes de dormir, encomienda tu hogar a la protección de los 3 guardianes. Cada semana,
Reza al menos un rosario con ellos presentes. No necesitas hacer rituales complicados. Solo necesitas mantener tu corazón abierto, tu fe viva, tu oración constante. Y cuando lo hagas, hermana, cuando vivas esto con perseverancia humilde, con fe genuina, con amor sincero, entonces experimentarás lo que tantas familias católicas han experimentado durante siglos. Experimentarás la protección silenciosa, pero real de Dios, manifestada a través de estos guardianes. No esperes milagros espectaculares. Espera lo que realmente importa: paz en medio de la tormenta, fortaleza en medio del dolor, luz en medio de la oscuridad, y la certeza profunda de que no estás sola, de que Dios cuida de ti, de que tu hogar está bajo su mirada amorosa. Y cuando lo hagas, Santa Teresa prometió algo hermoso a quienes perseveraran en esta devoción sencilla. Una promesa que no viene de ella misma, sino del Señor que se lo reveló. Una promesa que ha sostenido a innumerables familias a lo largo de los siglos. Una promesa que ahora también es para ti. Y esa promesa es lo que descubrirás a continuación. Perfecto. Ahora pasamos al bloque 10, 1000 palabras. Nombre: la promesa de Santa Teresa, protección visible e invisible. Objetivo: cerrar emocionalmente el contenido central con la promesa mística de Santa Teresa a quienes honran estos símbolos con fe pura. Relatos finales de protección real, paz duradera, hogares transformados. Tono luminoso, esperanzador, maternal. Preparar transición suave hacia el cierre sin cortar abruptamente. Procedo a redactar el bloque 10, 1000 palabras. Bloque 10. La promesa de Santa Teresa. Protección visible e invisible. En uno de los manuscritos más preciados que Santa Teresa dejó a sus hijas carmelitas, hay una página donde la tinta está más oscura, donde la letra es más cuidadosa, donde se nota que la santa escribió con especial devoción. Y en esa página está la promesa que el Señor le dio para todas las familias que acogieran a los 3 guardianes con fe sincera. No es una promesa de riquezas. No es una promesa de ausencia de sufrimiento. No es una promesa de que todo será fácil. Es algo mucho más profundo. Es la promesa de que ese hogar nunca será abandonado por Dios. Nunca será dejado a merced del mal. Nunca caerá en la desesperación total. Santa Teresa escribió textualmente: «El Señor me mostró que donde estos 3 símbolos sean acogidos con corazón puro, Él pondrá un sello invisible. Y ese sello será reconocido por los ángeles del cielo y temido por las fuerzas del infierno. Ninguna alma de ese hogar se perderá sin haber recibido una última oportunidad de conversión. Ninguna familia bajo esa protección será destruida completamente, aunque sea probada. Y ningún corazón sincero que allí habite morirá sin la gracia de Dios». Esa es la promesa, hermana. No es pequeña, es inmensa, es eterna. Significa que aunque tu familia atraviese dificultades, aunque haya dolor, aunque haya pruebas terribles, nunca serán abandonados. Dios siempre estará ahí. Los ángeles siempre velarán por ese hogar. Y el mal, aunque intente entrar, siempre encontrará resistencia. Hay testimonios que confirman esta promesa. Testimonios de familias que han vivido generaciones completas bajo la protección de los 3 guardianes y que pueden atestiguar su veracidad. Una familia en Galicia cuenta que durante la Guerra Civil Española, cuando todo estaba destruido, cuando la fe era perseguida, cuando muchos perdieron la vida por ser católicos, su hogar fue respetado. No porque fueran influyentes, no porque tuvieran poder, sino porque algo invisible los protegía. Soldados que iban a entrar de repente cambiaban de opinión. Peligros que parecían inminentes de repente se desviaban. Y esa familia atribuye esa protección a que sus abuelas, generaciones atrás, habían consagrado ese hogar a los 3 guardianes. Otra familia en México relata que durante una época de violencia terrible en su región, cuando los secuestros y asesinatos eran cotidianos, su casa nunca fue tocada.
Vivían en una zona peligrosa. Todos sus vecinos sufrieron robos, amenazas, tragedias, pero su hogar permaneció en paz. Y cuando les preguntaban cómo era posible, solo podían decir: nosotros confiamos en Dios, tenemos a nuestros 3 guardianes, pero la promesa no se limita a la protección física. Es también, y sobre todo, protección espiritual. Santa Teresa insistió en que la mayor amenaza no es la que viene de afuera, sino la que viene de adentro. La pérdida de la fe, el enfriamiento del amor, el oscurecimiento del alma, y contra eso, los 3 guardianes actúan con especial poder. Hay familias donde algún miembro se alejó completamente de Dios, donde algún hijo o hija vivió años en pecado, en rebeldía, en oscuridad total. Y cuando todo parecía perdido, cuando ya no había esperanza humana, algo sucedió. Ese hijo regresó. Esa hija volvió a la fe, no porque alguien los obligara, sino porque alguien los trajo de vuelta. Y cuando esas familias miran hacia atrás, cuando recuerdan que sus abuelas habían consagrado ese hogar hace décadas, comprenden. La promesa se cumplió. Ninguna alma de ese hogar se perdió sin recibir una última oportunidad de conversión. Los 3 guardianes habían estado ahí, esperando pacientemente, protegiendo silenciosamente, hasta que llegó el momento de actuar. Esa es la protección invisible, hermana, la que no se ve con los ojos, la que no se mide con estadísticas, pero la que es real, tan real como la gracia de Dios que sostiene al mundo. Y hay también la promesa de que ningún corazón sincero morirá sin la gracia de Dios. Eso significa que aunque llegue la muerte, aunque llegue la enfermedad, aunque llegue el dolor final, ninguna persona de ese hogar que haya vivido con fe sincera morirá en desesperación. Morirá en paz. Morirá con la certeza de que va hacia Dios. Morirá sostenida por esa protección que toda su vida estuvo ahí, invisible pero real. Una anciana en un pueblo de Andalucía, en su lecho de muerte, abrió los ojos y sonrió. Su familia estaba junto a ella, llorando. Y ella, con su último aliento, susurró: veo al gallo, veo a la paloma, veo al cordero, y ya no tengo miedo. Y cerró los ojos en paz. Y su familia, que toda la vida había vivido bajo la protección de los 3 guardianes, comprendió que la promesa se había cumplido hasta el final, hasta ese momento sagrado donde el alma cruza el umbral hacia la eternidad. Esa es la promesa que Santa Teresa recibió del Señor. Y esa promesa, hermana, es también para ti, para tu hogar, para tu familia. Si los acoges con fe pura, si vives tu fe con sinceridad, si perseveras en la oración, si mantienes tu corazón abierto a Dios, no es magia, no es superstición, es la acción de la gracia divina manifestada a través de símbolos que Dios mismo ha colocado en su creación para recordarnos que Él cuida de nosotros, que no estamos solos, que su amor nos protege de maneras que ni siquiera podemos imaginar. Y cuando entiendas esto, cuando lo vivas, cuando lo experimentes, tu hogar se transformará. No de la noche a la mañana, no con eventos espectaculares, pero poco a poco, día a día, ese lugar donde habitas se convertirá en lo que siempre debió ser: un pequeño santuario, un refugio de paz, un hogar donde Dios habita de manera especial, un lugar donde el mal no puede permanecer porque el amor lo ha expulsado. Esa es la promesa. Y esa promesa, hermana, comienza a cumplirse desde el momento en que decides, con fe sincera, abrir tu corazón y tu hogar a la protección de los 3 guardianes que Santa Teresa de Ávila vio en su visión mística: el gallo que vigila, la paloma que consuela, el cordero que cubre, los 3 unidos, los 3 actuando, los 3 protegiendo. Porque Dios te ama y nunca te dejará sola. Hermana, hemos llegado al final de este camino, pero en realidad no es un final, es un comienzo. El comienzo de una nueva manera de vivir tu fe. El comienzo de una protección que, si la acoges con corazón sincero,
te acompañará todos los días de tu vida. Hoy has conocido algo que pocas personas conocen, no porque sea secreto, sino porque es delicado, porque requiere un corazón dispuesto, porque solo quienes buscan verdaderamente a Dios pueden comprender la profundidad de lo que Santa Teresa recibió en aquella visión mística. Los tres guardianes no son una invención humana, no son una superstición antigua, son símbolos profundos enraizados en la escritura, en la tradición, en la experiencia mística de los santos. El gallo que anuncia la luz, la paloma que trae el consuelo, el cordero que sella con su sacrificio. Los tres unidos en una sola misión: proteger tu hogar, proteger tu familia, proteger tu alma. Y ahora que los conoces, ahora que has escuchado sus nombres, ahora que comprendes su misión, la pregunta no es si funcionan. La pregunta es: ¿estás dispuesta a acogerlos? ¿Estás dispuesta a abrir tu corazón, a limpiar tu vida, a vivir tu fe con la sinceridad que ellos requieren? Porque, hermana, los guardianes no actúan automáticamente, no son amuletos mágicos, son instrumentos de la gracia. Y la gracia solo actúa donde es acogida con humildad, con fe, con amor verdadero. Si después de escuchar todo esto decides abrir tu hogar a los tres guardianes, hazlo con el corazón lleno de confianza, no con miedo, no con dudas, con la certeza de que Dios te ama, de que Él cuida de ti, de que nunca te dejará sola. Consigue las imágenes con devoción, colócalas en los lugares apropiados, reza con fe sincera y luego vive. Vive tu fe cada día, mantén viva la oración, persevera en la gracia y verás con el tiempo cómo tu hogar se transforma, cómo la paz llega donde antes había inquietud, cómo la protección actúa donde antes había vulnerabilidad, cómo el amor de Dios se hace presente de maneras que nunca imaginaste. No esperes milagros espectaculares. Espera lo que realmente importa, la presencia constante de Dios en tu vida, la certeza de que Él vela por ti, la paz que sobrepasa todo entendimiento, y cuando llegue tu última hora, la gracia de morir en sus brazos, sostenida por ese amor que toda tu vida te protegió. Esa es la promesa de Santa Teresa, y esa promesa, hermana, es también para ti. Pero antes de despedirnos, quiero que recuerdes algo esencial. Esta enseñanza no es para guardarla solo para ti. Es para compartirla, es para transmitirla, es para que otras almas, otros hogares, otras familias también conozcan esta protección maravillosa que Dios ofrece a quienes le buscan con corazón sincero. Comparte este mensaje con tus hijos, con tus nietos, con tus hermanas en la fe, con todas aquellas personas que, como tú, necesitan saber que no están solas, que Dios las cuida, que hay una protección disponible para quienes la buscan con fe genuina. Y si este mensaje te ha tocado el corazón, si has sentido que algo en tu interior se ha movido, si has comprendido que esto es lo que tu hogar necesitaba, entonces suscríbete a este canal. Porque aquí seguiremos compartiendo las enseñanzas de Santa Teresa, los tesoros místicos que ella recibió del Señor, las verdades profundas que la Iglesia ha guardado durante siglos y que ahora están llegando a ti. No permitas que este conocimiento se pierda. No permitas que esta protección quede olvidada. Mantén viva esta devoción, vívela con fe, compártela con amor, y verás cómo, generación tras generación, tu familia permanecerá bajo el manto protector de Dios. Y si deseas conocer más sobre las revelaciones de Santa Teresa, sobre las advertencias que ella recibió del Señor, sobre los secretos místicos que pueden transformar tu vida espiritual, te invito a ver el próximo video que aparece en tu pantalla. Ahí descubrirás enseñanzas igual de profundas, igual de necesarias, igual de transformadoras. Porque Santa Teresa no solo reveló los tres guardianes del hogar, reveló también otras verdades que muy pocas personas conocen. Verdades sobre la oración,
sobre el discernimiento espiritual, sobre las trampas del enemigo, sobre las gracias especiales que Dios reserva para quienes le buscan con corazón puro. Y todo eso, hermana, está esperándote en los próximos videos de este canal. Pero ahora, antes de que cierres este video, quiero despedirme de ti no con mis palabras, sino con las palabras que Santa Teresa solía decir a sus hijas espirituales cuando las enviaba de vuelta al mundo después de un encuentro profundo de oración. Que el Señor te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda su paz. Que los tres guardianes velen por tu hogar desde este día y para siempre. Que el gallo mantenga despierta tu conciencia. Que la paloma traiga consuelo a tu corazón. Que el cordero selle tu vida con su amor redentor. Y que cuando llegue tu última hora, cuando cruces el umbral de esta vida hacia la eternidad, puedas decir con la misma paz con la que murió Santa Teresa: Señor, soy hija de la Iglesia y he vivido protegida por tu amor. Ve en paz, hermana. Ve con la certeza de que no estás sola. Ve con la confianza de que Dios cuida de ti. Ve con la esperanza de que tu hogar, desde hoy, es un lugar bendecido, protegido, consagrado, y que la luz de Cristo ilumine siempre tu camino. Amén.